Buenos días todavía, hermanos, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Bendecidos por el Señor? Amén. Pues sean todos bienvenidos. Es un gusto verles, un gusto saludarles nuevamente. Y pues vamos a la palabra. Acompáñame a abrir tu Biblia en el Salmo 103. Salmo 103, versículo 13. Salmo 103, 13. ¿Ya lo tienes? Amén. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y dice así: El Señor es como un padre con sus hijos. ¿Cómo debe de ser el padre con los hijos? Tierno y compasivo, dice esta versión. Con los que le temen. Es decir, con los que tienen respeto y reverencia y honran a Dios de una manera verdadera. Para ellos el Señor es compasivo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Inclina tu rostro ahí. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, en esta mañana queremos agradecerte por este tiempo que nos permites. Queremos engrandecer tu nombre, Señor, en nuestras vidas, a través de nuestras vidas, y que tú seas glorificado, Señor. No nosotros, Padre, sino a tu nombre sea la gloria. Para que tú, Señor, seas en nosotros y nosotros en ti, Señor, y tú te puedas reflejar en cada uno de nosotros, Padre, donde quiera que vayamos, para ser esos heraldos, esos atalayas, Padre, que anuncien que tú vienes pronto, Padre, porque tú, Señor, nos dejaste dicho en tu palabra, Padre, que las cosas, las señales de tu venida, Padre, y hoy vemos más que nunca más cerca tu venida, Señor. Queremos estar listos, preparados para cuando tú vengas, Señor. Que esta palabra, Padre, que tú has preparado para el día de hoy sea de bendición. Usa mi boca, Señor, para hablar tu verdad, para siempre, Señor, proclamar tu palabra, Señor, conforme a tu perfecta voluntad, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, continuando con la serie que hemos estado llevando ya por algunas semanas, el día de hoy veremos el tema número 5. Y claramente a través de la vida de nuestro Señor Jesús. Veremos una muestra más del por qué Jesucristo es nuestro más grande ejemplo a seguir. Confirmando una vez más que nadie en este mundo jamás va a poder superar la grandeza y la perfección de Jesús. ¿Estás de acuerdo conmigo? Nadie jamás en este mundo, ningún hombre, ni el hombre más rico de este mundo va a poder superar la grandeza y la perfección de Jesucristo. A lo que la enseñanza del día de hoy se titula Jesús, ejemplo de compasión. Pero no sin olvidar que todos, absolutamente todos los ejemplos que vamos a ver en esta serie, los que Dios nos permita ver, son verdaderos, genuinos y reales. Es decir, que no son una copia barata, no son chafas, no son baratos, sino que son genuinos y son reales. Y me gustaría compartirte la siguiente ilustración con el propósito de poder tener una referencia acorde al tema que veremos hoy. Esta ilustración se titula El niño y su perrito, o el niño y su cachorrito, como tú lo quieras llamar. Cuenta la historia que un dueño de una tienda puso un anuncio afuera. Se venden perritos. Para esto llega un niño y le pregunta: ¿cuánto cuesta comprar uno de esos perritos? Y el dueño le dice: pues dependiendo del perrito. Cuestan entre 300 y 500 pesos. ¿Quién quiere uno? A lo que el niño mete su mano en su bolsillo y le hace, ay, a ver. Y sacó algunas moneditas y dijo: señor, solo tengo 27 pesos con 50 centavos. ¿Me dejarías por lo menos ver y tocar alguno de los perritos? O sea, le iba a rentar el perrito para agarrarlo y tocarlo, ¿no? El dueño rió y dijo: por supuesto. Entonces abrió la jaula el señor y sacó uno de los perritos más hermosos, el que tú te imagines. Un bulldog, un French poodle, un chihuahua, el Pancho. En eso el niño observó que uno de los cachorritos estaba escondiéndose en el rincón de la jaula y que andaba como si fuera cojo.
Y eso le llamó la atención al niño. Y el niño preguntó: Señor, ¿qué pasa con ese perrito? Y le explica que ese cachorrito tenía algo mal con su cadera y que de por vida sería cojo. ¿Han visto algún perrito cojo? Para esto el niño empezó a animarse en gran manera y dijo: ese es el perrito que quiero comprar. Pero al dueño le pareció extraño que quisiera ese y dijo: no, hijo, ese no es el perrito que quisieras comprar. Pero si lo quieres, simplemente te lo regalo. Pero el niño, firme en su decisión, dijo firmemente al Señor, a este señor: no, Señor, no quiero que me lo regale. Ese perrito tiene el mismo valor que cualquiera de los otros y yo estoy dispuesto a pagar el precio completo. A lo que le propuso un trato. Si le parece bien, le doy todo lo que tengo, los 27 pesos con 50 centavos, y el resto prometo pagarlo 50 centavos cada mes hasta saldar la deuda por completo. Va a tardar años el niño. El dueño siguió insistiendo que no debería comprar ese, diciéndole: es que no entiendes, hijo, ese perrito nunca jamás podrá brincar, correr y jugar contigo como los demás perritos lo hacen. Pero para su gran sorpresa de este hombre, el niño levantó un lado de sus pantalones, o sea, levantó una pierna del pantalón y le mostró un soporte de metal que reforzaba su pierna, la cual había sido destrozada por el polio. Y le dice el niño: pues yo tampoco brinco y corro bien, dijo con una voz muy suave. Y este perrito necesitará a alguien que lo entienda bien. Una ilustración llena de bastante ternura y compasión. De este pequeño, ¿hacia quién? Hacia el cachorrito. Y que nos demuestra la bondad y la inocencia que hay en los corazones de los pequeñitos. Esto ciertamente es solo una ilustración que habla acerca de la compasión. Por lo tanto, no pretende ser una comparación del ejemplo de Jesús. No quiero que lo tomes como: ay, lo estamos comparando el niño, el cachorrito con... No. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? El ejemplo de Jesús en la compasión. Ciertamente esta historia pudiera hacernos un nudo en la garganta. En lo personal, cuando yo la leí por primera vez, experimenté una sensación de ternura debido a este pequeño, a lo que había hecho este pequeño. Casi se me salen las lágrimas, no se crean. No sé tú qué experimentaste, pero que al compararlo con nuestro máximo ejemplo de compasión, ¿quién es? Jesús. Ese ejemplo del niño con el perrito se vuelve como nada. Pues no se puede comparar el ejemplo de Jesús con ningún otro. Nos puede dar la idea, pero no se puede comparar. Acompáñame a Mateo capítulo 9, versículo 35. Es el pasaje que vamos a estar estudiando el día de hoy, junto con algunos otros, y aprender más acerca del ejemplo de Cristo en cuanto a la verdadera compasión. Mateo 9, versículo 35. Evangelio según Mateo, capítulo 9, versículo 35. ¿Ya lo tienes? Amén, qué rápidos. Dice aquí el versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. ¿Qué hacía? Enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Verso 36. Y al ver las multitudes, ¿qué pasó? Tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es necesario, mi hermano y mi hermana, que veamos el contexto que rodea este pasaje. Pues es bastante importante, ya que en ese momento en que fueron escritas dichas palabras,
Jesús ya había iniciado su ministerio de una manera verdadera, visible y respaldada por el Padre. Y en este versículo 35 hay una similitud bastante notoria con uno de los pasajes que viene después de la tentación de Jesús en el desierto. Ahorita lo vamos a ver. Que ciertamente ya vimos algunos puntos en el tema de la verdadera adoración, de la tentación de Jesús, donde dice que Jesús, después de haber sido tentado, volvió a la ciudad de Galilea, pero salió para habitar en Capernaum, lugar donde llama a los primeros 4 discípulos. ¿A quién? A Simón, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Y también donde sucede gran parte de su ministerio. ¿En dónde? En la ciudad de Galilea. Podemos ver aún antes de llamar a estos 4 hombres, quienes fueron usados grandemente por Dios, a Jesús comenzando su ministerio de una manera interesante. Tú lo puedes ver ahí en Mateo 4. Pero que tiene una gran verdad para enseñarnos a nosotros hoy en día. ¿Cómo comenzó Jesús su ministerio? ¿Cómo lo hizo? Montó una iglesia, agarró seguidores y vámonos a recorrer las calles, a manifestarnos, vamos a plantarnos ahí en el zócalo de Capernaum para que nos escuchen y nos crean. No. ¿Cómo lo hizo? Una sola palabra: solo. ¿O tenía guaruras? ¿No? ¿Y qué verdad nos enseña esto? Una verdad que muchos ignoran hoy en día, tristemente, y aún dentro de las iglesias cristianas. ¿Cuál es aquella verdad? Aquella que nos habla que así como Jesús inició su ministerio, y pudiéramos añadir que así también como lo culminó. ¿Cómo culminó Jesús su ministerio? Solo en la cruz. Es de esa misma forma en que solamente se obtiene la salvación. Solo por Jesús. Por lo tanto, ningún hombre ni aun los ángeles tienen el poder y la autoridad para dar salvación. Solo Jesús. Amén. Pero al mismo tiempo y en su plan perfectamente preparado, no solo vino a mostrarnos su amor, su misericordia y a salvarnos, sino que ahora también nos da el privilegio de ser participantes del ministerio que Él mismo inició. Un ministerio formado a base de renuncia, de verdadera adoración, verdadera libertad y verdadera compasión. Y claro, los temas que se vayan agregando también son la base del ministerio de Jesús en esta tierra. Entonces ya dijimos que después de haber iniciado solamente Él, solo, ¿qué hace? Llama después a estos 4 hombres, Pedro, Andrés, Juan y Jacobo, los 4 pescadores, quienes no dudaron ni un solo momento. Dice que dejando al instante, ¿qué? Las redes, le siguieron. Dejen el Face, dejen el WhatsApp, así como ellos lo hicieron, dejaron las redes de aquel tiempo. Ahí lo puedes ver tú en Mateo 4:20. Y acompáñame a Mateo capítulo 4, versículo 23. Vamos a dejar las redes. Pero bueno, sabemos que aún las redes sociales se pueden utilizar para bendición, ¿verdad? Como hoy lo estamos haciendo, estamos transmitiendo la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Mateo 4:23, ¿ya lo tienes? Sí, bien, dice ahí: y recorrió Jesús toda Galilea. Aquí ya es después de que Él llama a los 4 discípulos, a los primeros 4, y dice: recorrió Jesús toda Galilea. ¿Y qué hizo? Enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué leíamos en Mateo 9:35? Lo mismo. Versículo 24: y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos. ¿Y qué hizo el Señor? Los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Recordemos que aquí Juan el Bautista ya estaba bautizando.
Son tres cosas las que Jesús nunca dejó de hacer durante su ministerio. ¿Ya las pudiste ver? Enseñar, predicar y dar sanidad. ¿A quién? A los enfermos. Por lo que leímos en nuestro pasaje principal, el cual es tiempo después que este pasaje de Mateo 4:23. ¿Qué pasa? Nos confirma que fueron cosas que siempre permanecían en su ministerio. Por lo que esa, mis hermanos, fue la escuela que los discípulos recibieron estando con el Señor Jesucristo. Un orden claramente establecido. ¿Cuál es ese orden? Enseñando, predicando y sanando. Los milagros son el resultado de primeramente haber enseñado y predicado el Evangelio, donde ciertamente el milagro más grande que el hombre y la mujer de este mundo puede recibir no es la sanidad del cuerpo físico, sino la sanidad ¿de dónde? Del alma, la espiritual. Que eso es el verdadero milagro que un hombre o una mujer pueden recibir. Esa es la sanidad que vino a traer Jesucristo. Más que la sanidad física, que ahorita vamos a ver cuántos milagros hizo Jesús, una parte de ellos. Más allá de la sanidad física que Jesucristo vino a dar a muchísima gente, Jesús quería ¿qué? Que creyeran en Él, para que Él los salvara. Entonces, los milagros son el resultado de primeramente haber enseñado y predicado el Evangelio. Vemos en el verso 24 y 25 de Mateo 4, ¿qué es lo que comienza a suceder? Ahí en el versículo 24 dice que la fama de Jesús, ¿qué hizo? Comenzó a extenderse. Se corrió la voz, significa. Ahí no había WhatsApp, no había Facebook, era de boca en boca. La publicidad más segura, como dicen algunos. No solo de una manera local, sino ya hasta en otras ciudades se supo quién es Jesús, quién era Jesús y lo que era capaz de hacer. Pues dice que sanó a todos los que estaban enfermos sin dejar a ninguno sin haber recibido sanidad. ¿Te imaginas la escena? Gente llegando paralítica, con muletas, ciega, coja, con lepra, mudo, qué sé yo. E iban y Jesús los sanaba. Qué impresionante esa escena. A partir de ahí, ¿qué sucede? Como sucede hoy en día cuando viene un famoso, ¿qué pasa? Dame like y sígueme. Lo empezaron a seguir, mucha gente le siguió, de todas las ciudades que ya menciona el versículo 25. En el contexto que leíamos al inicio, nos lo dice claramente, que la gente se maravillaba, pues nunca habían visto cosa semejante en Israel. ¿Qué sucede entonces entre este pasaje de Mateo 4, 23 y el pasaje de Mateo 9, 35? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, realmente sucedieron bastantes cosas. Voy a nombrar así únicamente una lista que yo apunté aquí. De Mateo 5 al 7, Jesús enseña el impresionante sermón del monte. En Mateo 8 podemos ver que Jesús sana a un leproso. Jesús sana al siervo de un centurión. ¿Quién era un centurión? Un comandante romano. Nada tenía que ver con el pueblo judío, pero sin embargo fue y pidió misericordia a Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? No, tú no eres judío, no te voy a sanar. Jesús sana a la suegra de Pedro, también en Mateo 8. Jesús enseña sobre el costo de seguirlo. Jesús calma la tempestad en la barca. Jesús sana a 2 endemoniados en Gadara, a los endemoniados gadarenos. Ahora en Mateo 9, ¿cómo comienza Mateo 9? Jesús sana a un paralítico, conoces la historia. Jesús hace un llamado ¿a quién? A Mateo. Jesús enseña sobre el ayuno. Jesús sana a una mujer con flujo de sangre. Jesús resucita a una niña que había muerto. Jesús sana a 2 personas ciegas. Y por último, antes de llegar a Mateo 9:35, Jesús sana a una persona muda que estaba endemoniada.
3 cosas enseñó Jesús, 8 milagros hizo, 2 muestras de que Él era Dios y hace un llamado a Mateo. Y si observamos, estas son solamente algunas de las cuales Mateo fue testigo probablemente. Pero no hay un registro exacto de todos los milagros que Jesús hizo. ¿Sí lo sabías? De hecho, Juan menciona en el último versículo de Juan 24 que si se escribiera todo lo que hizo Jesús de una por una, fueron demasiados los libros. Dice ahí que no cabrían en el mundo, hablando yo metafóricamente. Porque son muchísimas las cosas que hizo Jesús estando en este mundo. Pero mis hermanos, tenemos que estar seguros de que a Dios no se le fue eso. Está escrito lo que tuvo que estar en la palabra de Dios, no más y no menos. Amén. Entonces, conforme a lo registrado en el Evangelio según Mateo, después de que Jesús sana a una persona muda, la cual estaba endemoniada, el versículo 35 nos presenta como un mini resumen de todas las cosas que estuvo haciendo Jesús. Que así como lo vimos, son las mismas cosas desde que comienza su ministerio hasta ese momento. Justo antes de instruir y enviar a los 12 discípulos, ¿a qué? ¿A vender galletas? No, a predicar el Evangelio. Volvamos a leer Mateo 9:36. Acompáñame ahí. Mateo 9:36. ¿Ya estás ahí? Bien. Dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Si fijas, el verbo está en presente. En ese momento el pueblo judío no tenía un pastor. Tenían líderes, fariseos, escribas, saduceos, que les enseñaban la palabra de Dios. Pero ¿qué pasó? ¿Qué Jesús podemos ver que les dijo? Oigan, ustedes enseñan mandamientos de hombres como mandamientos de Dios y ni siquiera ustedes los cumplen. Entonces, ¿qué les estaban enseñando al pueblo de Israel? Por eso estaban así, desamparados y dispersos. Dice aquí que al ver, ¿qué hizo Jesús? Vio. Hablando de que Jesús no solamente veía la situación externa, que es la que tú y yo podemos ver. Jesús, ¿qué veía? El corazón. Podemos leer muchas veces en los evangelios y Jesús conociendo el corazón de ellos y Jesús sabiendo sus pensamientos. Jesús no le puedes ocultar nada porque es Dios. Jesús podía entender y conocer la situación en la que se encontraba aquella multitud de personas que le seguían. ¿Cuántos siguen a Jesús? Amén. Jesús sabe tu condición. Jesús sabe tu corazón. ¿Cómo está hoy tu corazón? ¿Afligido, abatido, triste, feliz, contento, agradecido, gozoso? Solamente Jesús lo sabe. Yo aquí puedo ver caras lindas, caras bonitas, pero solamente Jesús conoce el corazón. Es decir, esta multitud que le seguía, la verdadera necesidad, Jesús la sabía. ¿Y cuál es la verdadera necesidad que tenían en ese momento aquellas personas? ¿Natural o espiritual? Espiritual mayormente, pero podemos decir que ambas. Había necesidades naturales, porque Jesús sanó, liberó muchísimas cosas. Pero ¿quién era el único que los podía liberar de aquella necesidad o les podía satisfacer esa necesidad espiritual? Jesús. Era el único que los podía ayudar. Y dice que tuvo compasión de ellas. No solamente de las mujeres, se refiere a las multitudes. De las multitudes que había ahí con él. Repita conmigo, compasión. Una palabra algo común dentro de nuestro lenguaje. Ten compasión de mí, por favor. Bueno, ya es como de película viejita, ¿no? Pero, ay, compadécete de mí, por favor. Una palabra común, como ya lo mencionaba, pero probablemente con un enfoque errado.
equivocado y por ende o por consecuencia mal aplicada, mal entendida y mal intencionada. Cuando tú no conoces algo sobre algún tema y quieres hacerlo, ¿qué vas a hacer? Si tú no sabes nada de construcción y te quieres poner a construir un edificio de 50 pisos, ¿qué vas a hacer? Mal aplicado, mal entendido y mal intencionado, porque no sabes, se te va a caer. Tal vez con el puro enjarre que pongas al principio, adiós. Y como siempre, es necesario, para poder comprender mejor una palabra, debemos saber su origen, ¿verdad? Su significado y de qué manera se está aplicando en el texto donde estamos tomando la palabra. Yo tengo dos definiciones para ti: diccionario secular y un diccionario bíblico. El diccionario secular nos dice que esta palabra proviene en su etimología, es decir, en su origen, del griego simpatía, con Y, que nos habla de un afecto, que existe entre personas a tal grado de poder tener compasión. Aquí nos está diciendo que la compasión está basada en afecto, ¿ok? De ahí se pasa al latín como compasio o compasio, que habla de padecer con. Es un sentimiento, dice este diccionario, ahorita vamos a hablar de eso, dice que es un sentimiento propio del hombre, o sea, como que ya viene incluido en el chip del hombre, que se preocupa por el dolor ajeno, lo comprende, lo comparte e intenta aliviarlo. Ahora vamos al diccionario bíblico. Esta palabra dentro de las Escrituras, en este pasaje, viene del griego splanch, está muy difícil de pronunciar, splanchnisomai. Esa es la palabra. Difícil, ¿verdad? Digo, y no sabemos griego, entonces mucho más. Mal entendido, mal aplicado y mal intencionado. Ahí está. Esta palabra nos habla de sentir compasión por. Es decir, Jesús no nos llama a compadecernos de nosotros mismos. Eso es autocompasión y eso no le agrada a Dios. Tener lástima de, eso significa. ¿Has sentido tú lástima por alguien? Yo creo que todos, hasta por un perrito, yo creo. Sentirse movido a, eso es lo que significa esta palabra en griego, compasión. Sentirse movido a, es decir, conlleva una acción. Y podemos encontrar sinónimos como misericordia, como ternura, así como este niño con su cachorrito, conmiseración. ¿Alguien ha escuchado esta palabra? Conmiseración. ¿Sí? Bueno, algunos no. Bueno, ahorita la vamos a definir. Altruismo, esa palabra nos suena más familiar, ¿verdad? Es que ese famoso es bien altruista. No, y vieras, el Carlos Slim es bien solidario. Bueno, vamos a ver a la luz de la palabra quién sí es compasivo y quién no. Pero mis hermanos, cuando vamos a la palabra de Dios, dice la palabra de Dios en Romanos, oh inescrutables son los caminos de Dios. Es decir, tú le escarbas, ¿y cuándo vas a llegar al fondo? Nunca. Entonces, la definición que tengo del diccionario bíblico es extensa. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible, porque hay bastante tela de dónde cortar. Entonces, este concepto contiene una forma clásica de pensamiento. Es decir, esto es que los antiguos griegos la relacionaban con ciertas cosas para poder entenderlo mejor. Es decir, ellos aplicaban peritas y manzanas. ¿Sí me explico? Para poderlo entender. Esta palabra es splanchnisomai. Ahí está. Proviene del nombre o del hombre. Es una parte del hombre, splanchna. Es decir, con relación al cuerpo físico. Y fíjate lo que significa la raíz de esta acción de compasión. Significa vísceras principales. ¿Tus vísceras principales cuáles son? Pues tus entrañas. El corazón, el pulmón, el hígado, el intestino, tus órganos vitales.
pues sostenían ellos que estos, o sea, los órganos que acabo de mencionar, constituyen el asiento de las emociones y las pasiones. Es decir, que en tus entrañas, en lo más profundo de tu ser está la ira, la ansiedad, el miedo, la incertidumbre, incluso el amor. Jesús dijo, del corazón salen los malos pensamientos. Y cuando la palabra de Dios habla de corazón, se refiere a muchísimas cosas. A veces se refiere mayormente a tu alma, a tu mente, a tus pensamientos, pero también el corazón se refiere a lo más profundo de tu ser, a la esencia. Y lo que querían dar a entender estos griegos era que era una compasión genuina, una verdadera compasión. ¿Y qué es compasión genuina? Es aquella que conmueve lo más recóndito, lo más profundo, lo más íntimo y lo más secreto del ser del hombre. ¿Y quién conoce esa parte de nosotros? Dios. Dice Dios, yo lo conozco porque yo lo formé. Entonces, splachna, esta palabra que es la raíz, habla de aquello que se da en lo más íntimo de nuestro ser. Una tierna misericordia, un afecto y un cariño. Eso es compasión. Una tierna misericordia, afecto y cariño. Curiosamente, esta palabra aparece únicamente en los evangelios sinópticos. Es curioso. ¿Cuáles son los evangelios sinópticos? Mateo, Marcos y Lucas. Se les llama así en razón de sus semejanzas en cuanto a narración y el contenido. De todas las veces, 3 de ellas aparece aplicado a parábolas, mas siempre con referencia a Jesús. Vemos la parábola del samaritano, del hijo pródigo y los 2 deudores. En el resto de los casos donde aparece esta palabra compasión, se aplican directamente a Jesús. Eusebio de Cesarea, padre de la historia de la iglesia, alrededor del siglo III y siglo IV, este hombre, tú lo puedes investigar, Eusebio de Cesarea, se dedicó a escribir acerca de los orígenes de la iglesia cristiana hasta su época. Y habló acerca de la compasión de Jesús diciendo lo siguiente. Ponme mucha atención. Fíjate de qué manera él describe o percibió en su momento la compasión de Jesús. Dice, era Jesús como el excelente médico que para curar la enfermedad examina lo que es repulsivo, es decir, lo que está mal, palpa las llagas y siente en sí el dolor del sufrimiento de los otros. Es decir, Jesús, la compasión de Jesús iba a tal extremo que aquí Eusebio lo dice que te tocaba y él sentía tu dolor. Pero sabemos que Jesús sabe tu dolor, aún sin tocarte. Entonces, vemos cómo este hombre hablaba de Jesús como el excelente médico. Y sabemos que Dios es el médico por excelencia. Ahora vamos a ver este mismo pasaje en la Biblia textual. Mateo 9:36, yo te lo voy a leer. Y viendo las multitudes, se le enternecieron las entrañas. ¿Se te han enternecido a ti las entrañas? Un bebé recién nacido, un perrito ahí también recién nacido, qué sé yo, ¿qué más? ¿Por qué más se te pueden enternecer las entrañas? Te vas a casar, te dieron el anillo, jovencita. Muchas cosas por las cuales tú puedes experimentar este enternecimiento. Pero aquí dice Jesús que viendo las multitudes se le enternecieron las entrañas por ellas, porque estaban agotadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Esta versión nos deja ver un poco más de la esencia de la compasión a la que Jesús fue movido. Como ya lo mencionaba, únicamente esta palabra o esta acción es aplicable y es aplicada a Jesús, no a ningún hombre. Mayormente directa, pero también indirectamente a través de las parábolas. Por lo que esto nos confirma una verdad. El único capaz de mostrar una verdadera compasión, el único que verdaderamente puede, no solamente comprender y entender la realidad de la necesidad de las personas, al grado que es como si él estuviera experimentando la misma necesidad. El mismo dolor que hemos experimentado, indudablemente, solo Jesús
puede hacerlo. Pregunta con relación a los pasajes que hemos visto. Ponga mucha atención. Recuerde que hemos visto Mateo 9:35 y nos regresamos a Mateo 4:23. Pregunta: ¿fue hasta que se escribe este capítulo de Mateo 9:36 que Jesús sintió compasión por los hombres? ¿O desde qué momento es el que experimentó todo esto? ¿Desde qué momento Jesús dijo, ay, tengo compasión por las almas, por las ovejas? Si recordamos que Jesús es 100% Dios y 100% hombre, entonces podremos responder esta pregunta de una manera rápida y precisa. La respuesta sería no, evidentemente. ¿Por qué? Porque esta compasión tierna en sus entrañas, en lo más profundo de su ser, no fue jamás motivada por un pensamiento de hombres. ¿Sabías que el que Jesús haya venido aquí no fue porque un hombre dijo, Dios, mándanos salvación? No. Como lo comentaba, por ende, quitamos del mapa que es algo propio del ser humano, como lo comentaba la definición del diccionario secular, ¿se acuerda? Sino que esa compasión o el llevar a cabo la manifestación de esta compasión se origina en Dios mismo, no en el hombre. Por lo cual estuvo preparada, ¿qué? La salvación desde antes de la fundación de este mundo. Antes de que tú y yo existiéramos, Dios ya tenía planificada la salvación. Con el fin de que el propósito se viera cumplido en su tiempo, por medio de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Aquello que el apóstol Pablo llama el misterio de la piedad. Tú lo puedes leer ahí en 1 Timoteo 3:16. Es la vida de Jesús en 6 renglones. Acompáñame a Efesios capítulo 1, versículo 3. Efesios capítulo 1, versículo 3. Vamos a confirmar dónde es o cuándo es que se origina esta salvación. Efesios capítulo 1, versículo 3. Yo traigo la Nueva Traducción Viviente y dice así: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Cristo. Versículo 4. Incluso antes de haber hecho el mundo, ¿qué dice aquí en esta versión? Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dice antes de la fundación del mundo. ¿Quién vivía antes de la fundación del mundo de aquí? Nadie. Versículo 5. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Ahora vamos a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. 1 de Pedro, de los últimos libros de la Biblia, la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice así: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Versículo 20, ¿qué dice? Ya destinado desde ¿cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Pero qué? Manifestado en los posteros tiempos. ¿Por qué? Por amor de vosotros. Versículo 21, y mediante el cual creéis en Dios, mediante Jesucristo, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean ¿en quién? En Dios, no en el hombre, no en la religión, no en el dinero, no en nadie, sino en Dios únicamente, porque de Él proviene la salvación, mi hermano. Y ahora vamos a ver la compasión 100% humana, la cual hablamos de una compasión natural. ¿Es posible entonces que el ser humano común y natural
puede llegar a sentir compasión por algo o por alguien más? ¿Tú crees que podemos sentir compasión por algo o por alguien más? La respuesta es sí. Tenemos al ejemplo del niño que quiso comprar el perrito que tenía un problema. Ahí está ejemplificada la compasión. Mas tenemos que entender que la compasión que el ser humano pueda mostrar a otros, no a sí mismo, no proviene del ser humano, sino que proviene a raíz de ¿qué crees? De que estamos hechos a imagen de Dios. Así como tú puedes amar a alguien, es porque estás hecho a la imagen de Dios. Así como tú puedes respetar y honrar a una persona, es porque estás hecho a la imagen de Dios. No es porque de ti, no es que yo soy bien bueno y estoy orgulloso de ser bien humilde, a veces dicen algunos, ¿verdad? Pues no, estás equivocado. Todo lo que tienes, dice 1 Corintios 4:7, ¿por qué te jactas de no haber recibido lo que dices tener? Todo lo hemos recibido de parte de Dios, aún el aire que respiramos. ¿Qué pasaría si Dios nos dice, ¿saben qué? 5 minutos sin aire. Se acabarían los tanques de oxígeno en vez de los cubrebocas, ¿verdad? ¿Qué pasaría si Dios nos dice 20 segundos sin aire? La gente se vuelve loca. Pero gracias a Dios, porque Él es un Dios de compasión y no actúa como nosotros. Porque muchas veces, como dice el dicho popular, Señor, ¿te lo llevas? ¿O qué? ¿O te lo mando? El Señor dice, no, tranquilo. Yo tengo mis tiempos. Y los tiempos de Dios son perfectos. Amén. Entonces, tú y yo podemos tener compasión o mostrar compasión a alguien más porque estamos formados a la imagen de Dios. Por consecuencia, mientras una persona, y escúchame bien este punto, una persona, un hombre, una mujer, niño, niña, joven, quien sea, que no tenga la vida de Dios morando en él, es decir, que no tenga esa vida nueva que es por medio del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo da y por ende no se esté perfeccionando en él o en ti el carácter de Cristo, será prácticamente imposible el poder manifestar o mostrar a otros una verdadera compasión. ¿Por qué? Debido a que en una persona que no está llena de Cristo, ¿de qué está llena? Del mundo. Es una persona que está llena de vanidad, de orgullo, de soberbia, de altivez, de arrogancia, de rebeldía y muchas cosas más que a Dios no le agrada. Un corazón sin Cristo no puede agradar a Dios, principalmente por eso. ¿Cómo pues va a tener compasión por alguien si ni siquiera busca a Dios? Cosas por las cuales al hombre natural le impide ver por la necesidad o situación del prójimo. Orgullo, soberbia, altivez. Mucha gente, no, ¿yo qué le tengo que dar a esa persona que me pide dinero en la calle? No, que se ponga a trabajar, tiene pies, tiene manos. Esas actitudes son cosas por las cuales al hombre natural sin Cristo le impiden ver, así como Jesús vio, le impiden ver por la necesidad o por la situación de su prójimo. ¿Quién es tu prójimo, mi hermano? Tu próximo, el que esté junto de ti, ese es tu prójimo. ¿Cuánto más a aquellas que ellos consideran como inferiores a ellos? Porque cuánta gente hay que tiene dinero, tiene bienes materiales, tiene posesiones, ¿y cómo ven a los que no tienen dinero? Los ven, yo creo que hasta el tobillo, porque ya no pueden más. Con mucha mayor facilidad, ellos van a justificar que no tienen por qué apoyar a aquel que no forma parte de su círculo social. Es que ¿por qué le tengo que dar? Que se ponga a trabajar. Yo con sudor me he ganado mi dinero. Pero sí, pero no sabes que si Dios te quita el aire ya no vas a hacer nada. Está como aquel que dijo, ¿qué haré con tanto dinero? Derribaré mis graneros y los haré más grandes y para que quepan más. Y insensato, necio.
esta noche vienen a pedir tu alma. ¿De qué nos sirve ganar el dinero si vamos a perder nuestra alma? Claro, si no hemos nacido de nuevo. Entonces, con mucha mayor facilidad, ellos van a decir, oye, es que tú no perteneces a mi círculo social. ¿Por qué tengo que apoyarte? ¿Por qué tengo que darte? Y a veces yo me he dado cuenta que los que más tienen, obviamente no aplica para todos, los que más tienen son los que menos comparten con los necesitados. Claro, yo sé que hay gente que tiene dinero, Dios la ha bendecido y tienen un entendimiento pues un poquito mejor de otros que no apoyan y reparten con liberalidad. Es un don que Dios da, de hacer riquezas y también de repartirlas, de compartirlas. Pero también dicen, oye, es que tú no eres de mi nivel económico, ¿por qué te voy a dar? Yo le doy al que también me puede dar a mí. Entonces ahí estás haciéndolo por conveniencia. O bien, no vayamos tan lejos. Simplemente porque no formas parte de mi familia, no tengo por qué darte ni un cacahuate. Así dicen muchos. Antes muerto que darte algo. Bueno, pues así como Napoleón, te vas a ir poniendo todas tus pertenencias atrás de tu tumba porque no te vas a llevar nada. Este tipo de personas son aquellas que únicamente piensan en ¿quién? Pues en sí mismos. Los ensimismados. Primero yo, después yo y al final yo. Y si queda tiempo, yo. Totalmente en contra de la naturaleza de Dios, donde tristemente hoy en día el ser humano, la sociedad, hablamos del sistema político, religioso, económico, moral y espiritual aún, se ha degradado tanto en tal magnitud que ahora ya es la sociedad la que dicta lo que es bueno y lo que es malo. Como dicen, ahora ya los patos le tiran a las escopetas. Queremos el aborto, queremos el homosexualismo, queremos esto. Tú dinos. A ver, vente y escríbele aquí en la Constitución y yo te firmo. Sabemos que es parte de la corrupción del hombre y que eso no va a mejorar, eso no va a cambiar. ¿Por qué? Porque el hombre va a ir de mal en peor. Y si no estamos preparados, mis hermanos, van a venir tiempos más difíciles que los que estamos viviendo hoy. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo en Mateo 24. Te lo dejo de tarea que lo leas. Jesús dijo en Mateo 24, muchas señales van a suceder. Y estos son apenas, dice, principio de dolores. O sea, apenas va comenzando. ¿Qué va a pasar si se desata una guerra? Y ya no nos vayamos a una guerra nuclear, una guerra de armas, una guerra biológica. Tal vez esto de la pandemia, muchos dicen que fue eso. Solo Dios sabe, ¿verdad? La realidad de las cosas. Pero ahora ya se olvidaron de las armas. El gobierno de China, el gobierno de Estados Unidos, de Japón. Ahora ya es, ok, ¿me la haces? ¿Me la pagas? Pero no te preocupes, no va a ser con fuego. Te voy a mandar un virus. Te voy a mandar algo que te mate a toda tu población. Esas van a ser las nuevas guerras. Pestes, hambres, rumores de guerras, temblores, terremotos, tantas cosas que ya hemos estado viendo. Acompáñame al libro del profeta Isaías, capítulo 5, versículo 20. ¿Qué va a pasar con aquellos que confían en su misma compasión y se autocompadecen ellos mismos? ¿Qué va a pasar con ellos? Bueno, aquí en esta palabra nos dice qué va a pasar con esas personas si no se arrepienten. Porque ¿cuántos saben que cada día es una nueva oportunidad para arrepentirse? Cada día, cada respirar incluso que das, es una nueva oportunidad para arrepentirte. Isaías 5, versículo 20. Te lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual, porque está mucho más entendible, pero si tú lo puedes buscar después o me quieres seguir con tu vista en la versión que tú traigas, adelante. Dice ahí, esta versión tiene como títulos cada ciertos versículos y dice, contra los que engañan. Alguien que no tiene compasión de nadie, se la pasa engañando a todo mundo. Mañana te pago, no te preocupes. Oye, es que necesito para mi renta, para pagar mi teléfono, con lo que trabajo, mi gasolina, lo que sea, te pago mañana. Es el hombre del futuro, ¿verdad? Porque
mañana y mañana y mañana. Dice aquí contra los que engañan, versículo 20, ¿qué mal les va a ir a ustedes? ¿Quién quiere que Dios le diga eso? ¿Qué mal te va a ir? Porque te la pasas engañando. Dicen que lo malo es bueno y que las tinieblas son luz. Así está el mundo hoy en día allá afuera. Oye, que el aborto, que el homosexualismo, que el lesbianismo, que esto, que el otro, que la pedofilia, bla, bla, bla. No son buenos. Son inclinaciones sexuales que ya vienen integradas en el hombre. ¿Será cierto? Es la decadencia del ser humano. También dicen que lo amargo es dulce. Dice la escritura en Santiago que cómo puede salir agua dulce de una fuente de agua amarga. Es imposible. Es imposible. No puedes decir que algo que es amargo, literalmente, digas, no, está bien rico, está bien dulce. Dice el segundo subtítulo, contra los creídos, los ensimismados. No, es que yo, si supieras quién soy, si supieras lo que tengo, si supieras lo que me desgasté en la escuela para ahora ser lo que soy, ¿cómo le voy a andar dando 5 pesos al que no trabaja? Que se ponga a chambear. ¿Qué mal les va a ir a ustedes? También les dice lo mismo. ¿Qué mal a los creídos? A los que andan así, miren, de pecho de paloma. Se creen muy sabios y muy inteligentes. ¿Qué dice la escritura? Lo más necio de Dios, claro, es una metáfora. No, Dios no es necio, pero lo más necio de Dios es más sabio que lo más sabio de los hombres. Entonces, se creen muy sabios, pero no son sabios. Y dice este último subtítulo, contra los que practican la injusticia. Cuando no eres compasivo, eres injusto. Oye, no, me la haces, me la pagas. ¿Me debes 1,000? No, pues intereses y me la voy a cobrar a lo chino, como dicen. Te voy a quitar una llanta, te voy a quitar un faro y pues ya yo los vendo y ya me pagué. No te preocupes, yo me cobro a lo chino. Les dice lo mismo, ¿qué mal les va a ir a ustedes? Porque dice, para beber vino y mezclar licores son unos campeones. Yo cuando leí este versículo por primera vez, esto de que mezclar vino y bueno, es lo que hace la gente hoy en día, los chavos. Que hacen competencias y guerras y bueno, en eso se la viven. ¿Qué mal les va a ir? Postean sus videos y que están en sus despilfarrandas, se pudiera llamar, degradándose cada día más. Dice el versículo 23, pero en realidad son todos unos corruptos. Por dinero dejan en libertad al culpable y no respetan los derechos del inocente. ¿Qué le pasó a Jesús? Denos a Barrabás. Queremos a Barrabás. Y maten a Jesús. Aquí está. Por mencionar algunos ejemplos en los que se maneja una doble moral, lo que es aplicada a una falsa compasión, ¿qué tenemos? Número 1, aborto legalizado. Es que no lo planeé, es mi cuerpo y yo decido. Es una falsa compasión. Se está autocompadeciendo ella misma, diciendo que es su cuerpo, pero pues no es de ella. Pero como no sabe, lo ignora, desconoce, pues va a cometer pecado, ciertamente, si lo hace. Pero la ignorancia no nos exime de no hacer lo que está mal. ¿Están de acuerdo conmigo? El no saber tú que te pases un alto no te va a evitar que te den la multa. Número 2, suicidio asistido. Ya me quiero morir, pero quiero una muerte segura, una muerte lenta. Ya la inventaron. Para aquel que dice, no, me da miedo la pistola, me da miedo agarrarme el cuello, no me vaya a caer y me vaya a matar de otro golpe. Mejor, ayúdame. Ya en España ya hay muchas provincias que ya lo están haciendo. ¿Se imagina usted? Están yendo por encima de un derecho que no les corresponde. Porque ¿quién es el que da la vida y quién la quita? Dios. Están jugando, por lo tanto, ¿a qué? A ser Dios. Cuidado. Yo diría, ¿qué mal les va a ir a ellos? Número 3, la eutanasia.
Una práctica que se ha vuelto muy famosa, es que es por compasión por el enfermo. Bueno, ¿y si Dios se quiere glorificar? Hay gente que ha muerto y Dios le ha resucitado. Yo tengo un amigo que a sus 17 años, él estuvo internado aquí en el centro médico. Él murió, literalmente. Hay un testimonio de él que pudo ver algunas partes del cielo. No voy a contar todo, porque ese no es el tema. Pero él murió literalmente. Los acomodaban en camas acorde a la gravedad de su situación. Había 17 camas o 16 camas. ¿En cuál creen que estaba él? En la última. Es decir, era el peor de los peores. Los doctores decían, no, pues estamos haciendo lo posible. No, pues estamos haciendo lo posible. ¿Pero qué estábamos haciendo? Toda una iglesia, todo un cuerpo, ¿qué estábamos haciendo? Clamando al Señor. Si era su voluntad, lo iba a sanar. Si no era su voluntad, se lo iba a llevar. ¿Quiénes somos nosotros para altercar contra Dios? Nadie. Todos los demás jóvenes o adolescentes que estaban ahí, de las otras camas, desde el número 1 hasta el número 15, fallecieron. Y este amigo vivió. Y ahorita está vivito y coleando, como dicen. Para la gloria de Dios. No hay nada imposible para Dios. ¿Qué tal si sus padres hubieran dicho, no, pues es que está sufriendo y pues ya hay que desconectarlo? Y pues no usemos recursos humanos para resolver cosas espirituales. Otra, número 4, prostitución. Es un tema en algunos países delicado, que dicen, es que pues necesito sacar dinero, y pues, ¿qué hacen? Venden su cuerpo. Es una falsa compasión. Número 5, la pedofilia, ya ahora legalizada en algunos lugares. Cosas que van en contra de la palabra de Dios totalmente. Y así como hay falsa compasión, ¿qué tenemos? Verdadera compasión. Ahora es la compasión 100% divina, la espiritual. Al mencionarla como una compasión divina, ¿a qué me refiero? Claramente nos referimos a que únicamente Dios, Cristo y el Espíritu Santo la poseen. Hablando con respecto a Jesús, Él como 100% Dios y 100% hombre, sin ningún problema podía manifestar esa compasión, porque era Dios. Sin ningún problema Él podía ser movido a una entrañable y tierna misericordia basada en un amor compasivo. Así como aseveramos lo siguiente, ¿qué? Dios no tiene amor, sino que Dios es amor. ¿Cuántos lo saben? 1 Juan 4. De la misma manera debemos aplicarlo a esto. Jesús no tiene compasión. Jesús es compasión, o la compasión personificada. Si yo mencionara y dijera Jesús, ¿qué viene a tu mente cuando escuchas este nombre o con qué cosas lo relacionas? Si yo dijera Jesús, no Jesús el de los tacos, ni Jesús el del pan, ni no, Jesús el Hijo de Dios. Tal vez vengan a tu mente cosas como amor, bondad, autoridad, sabiduría, verdad, justicia. ¿Vendrá también compasión a tu mente ahora que lo estamos viendo? Quiero pensar que sí, pues hay tantas cosas con las cuales podemos relacionar el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque emanan de Él. Así como cuando tú agarras un limón, ¿a qué va a oler? ¿A guayaba? ¿A sandía? A limón. ¿Por qué? Porque es la esencia del limón. Así como tú vas con Jesús, ¿qué vas a recibir? Compasión, amor, perdón, salvación. Es su esencia, es su naturaleza, de ese amor eterno con que nos ha amado. Y por causa de ese amor, ¿qué hizo el Señor? Nos ha extendido su misericordia. ¿O qué es igual? Una verdadera compasión.
Vuelvo a decir que es compasión, la muestra de un amor entrañable, algo que nuestro Señor Jesucristo siempre manifestaba a todo el que le rodeaba, a todo. No hubo ninguna persona que haya dicho de Jesús, no, me trató mal. Así como nosotros a veces tratamos mal a algunas personas, ¿verdad? A Jesús nunca lo agarraron en sus 5 minutos, excepto de cuando volteó las mesas de los cambistas. Ahí estamos hablando de otro tipo de celo, otro tipo de enojo, un celo santo. Mi casa se la llama casa de oración y bueno, ya saben el contexto. Pero a Jesús nunca lo agarraron en sus 5 minutos. ¿Qué dijo Jesús? Yo puedo mandar una legión de ángeles cuando fueron a arrestarlo. Yo puedo pedir a mi Padre una legión de ángeles y esto se acaba aquí. Pero Jesús ya había decidido, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad, Padre. Vemos cómo Jesús, siendo Dios, Filipenses 2 lo dice, se hizo como nosotros para poder compadecerse de nosotros. Aquí vemos nuevamente la importancia de entender que Jesús tenía que identificarse con nosotros, con relación a su creación, para que así nosotros, tú y yo, podamos verdaderamente imitarlo y poder reflejar nosotros una verdadera compasión hacia los demás. Comenzando claramente ¿por dónde? ¿Por nuestro trabajo? Ciertamente pasamos gran parte de nuestra vida ahí en el trabajo, ¿verdad? Pero ¿dónde es donde Dios nos demanda primero? Sé compasivo, ten compasión. La familia, en tu casa, tu esposa, tus hijos, tu esposa, tu esposo, y así sucesivamente, mi hermano. Hasta todos los niveles en los que te relaciones, tú debes demostrar compasión. Muchos son candil de la calle y oscuridad de su casa. Compasivos con todos, pero bien impulsivos con la esposa. Ese no es el ejemplo que nos dejó Jesucristo. Dice Pablo a los Corintios, si así aprendieron de Cristo, ok, háganlo, pero no aprendieron así de Jesús. Imítenlo como debe de ser, tal cual Él vivió. Oye, hermano, y también a quienes ni conozco y ni me conocen, ¿tú qué piensas? Te lo dejo a tu criterio. Dios conoce el corazón. Dios no necesita tocarte tu llaga para saber lo que te duele. También a quienes ni conozco, claro, con mayor razón. ¿Qué tal si el día siguiente o el próximo domingo aquí lo ves con el que te bronqueaste en el semáforo? Te vas a poner un cubrebocas doble, ¿verdad? Para que no te ubique. Claro que también con los que no conocemos mayormente. ¿Por qué? Porque debes de reflejar a Cristo. Si no, no tiene caso. O andas de la secreta, como la CIA. Me vas a decir, pues es que Jesús conocía a todos, era Dios. Pues qué fácil, ¿verdad? Claro, no lo niego. Pero en lo que tú y yo nos debemos de basar son en los ejemplos que Él nos da como hombre, no como Dios. Dios no te pide que imites su deidad, Dios te pide que imites su humanidad. Porque las cosas que Él hizo como Dios, ¿quién las puede hacer? ¿Alguno aquí puede sanar a un paralítico? Es imposible que las hagamos por nosotros mismos. Por ende, claramente Jesús, como 100% hombre, manifestó esta compasión. ¿A quién? ¿A unos cuantos? ¿A los 12 nada más? ¿O a los 11? Y a Judas, como él sabía que le iba a negar, le dijo, no, tú no vales ni para 3 cacahuates, compadre. No, Jesús le mostró la compasión, porque Judas pudo arrepentirse. Por lo tanto, estamos llamados a seguir su ejemplo. No el ejemplo de tu vecina, no el ejemplo de tu abuelita, no el ejemplo del pastor, no. Primera de Pedro 2:21, acompáñame ahí.
Esta escritura es importantísima en esta serie. ¿Cómo se llama la serie? Jesucristo, nuestro máximo, ¿qué? Ejemplo. O nuestro ejemplo a seguir. Primera de Pedro 2:21. ¿Ya lo tienes, mi hermano, mi hermana? Bien. Pues para esto fuisteis, ¿qué? Llamados. Así como Dios nos llamó desde antes de la fundación del mundo, ya tenía todo preparado para que ahora tú y yo estemos aquí hoy en este día, alabando al Señor, creyendo su palabra y siendo edificados. Para esto fuimos llamados. ¿Para qué? Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? Ejemplo. No nos dejó opción múltiple. Las respuestas ya están. A todas tus preguntas y a todas tus dudas que tú tengas diariamente, las respuestas están en la palabra de Dios. No hay opción múltiple y no hay extraordinario. Si estabas acostumbrado a estar en el extraordinario, ¿qué tiene? Yo lo pago, yo trabajo para eso. No. Dejándonos ejemplo. ¿Para qué? ¿Nomás por nomás? El que quiera seguir, sígalo. El que no, pues ahí vemos cómo lo hacemos ya que se muera. Para que sigas sus, ¿qué? Pisadas. No, pues no calzó igual que Jesús. No está hablando de eso. ¿Qué significa seguir sus pisadas? Habla literalmente imitarlo. Seguir sus pasos. Seguir sus pasos. Santiago 5:11, acompáñame ahí también, atrasito. Santiago 5:11. ¿Ya lo tienes? Muy bien, dice: he aquí, tenemos por bienaventurados, bendecidos, dichosos, felices, ¿a quiénes? A los que sufren. Claro, como dice Pedro, si sufres por hacer lo malo, pues es lo que mereces. Pero si sufres por hacer lo bueno, bienaventurado eres. Dice más adelante: habéis oído de la paciencia de Job. ¿Cuántos han oído de la paciencia de Job? Un hombre íntegro, perfecto, delante de Dios. ¿Cuánto ejemplo nos da Job? No debiendo nada, le llegó lo que temía. Pero fue paciente. Dice: y habéis visto el fin del Señor. ¿Cuál fue el fin del Señor? Vio el fruto de su aflicción y quedó totalmente satisfecho. No dijo: ay, me faltó predicar acá en la Florida. No, quedó satisfecho. Hizo la obra completamente, perfectamente. Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor, ¿qué es? Muy misericordioso y ¿qué? Y compasivo. Ahí está. Si no te quedaba claro en los evangelios, aquí lo reitera Santiago, siendo un fiel testimonio porque era su hermano. Ahora vamos a ver los dos últimos puntos rápidamente. Ahora sí vamos a hablar de la verdadera compasión. ¿Cuántos quieren conocer cómo es la verdadera compasión? Ya hemos visto varias cosas, pero ahora vamos a ver cómo podemos nosotros llevarla a cabo. Porque ¿cuántos quieren manifestar esta compasión que Cristo manifestó cuando estaba en este mundo? Amén. Bien, ahora que tú y yo tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, son las arras, es el sello, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. ¿Y para qué sirve el Espíritu Santo? Ahí de adornito, para llenar mi lamparita. No. Ahora, por medio de la persona del Espíritu Santo que está en ti y en mí, ahora tú y yo tenemos la capacidad de nosotros manifestar una verdadera compasión a quienes nos rodean. Una verdadera, no una imitación, no una copia barata,
no una compasión que hoy sí y 3 días no y 2 días sí y cuando voy a la iglesia sí, obviamente, porque voy a estar con los hermanos. Tengo que ser compasivo. No, hombre, hasta me voy a llevar ropa de más por si hay alguno, pues voy a ser bien compasivo. No, eso no es ser compasivo. Pues es Dios mismo a través de su Espíritu Santo quien produce en nosotros, ¿qué? El querer como el hacer por su buena voluntad.